Hola hermanos, bienvenidos. Un gusto una vez más estar con ustedes. Siempre agradecidos con Dios por darnos este privilegio de poder estudiar juntos y aprovechando este medio virtual para pues poder llegar con este mensaje a donde quiera que se encuentre cada uno de ustedes, compartiendo estos vínculos espirituales que el Señor nos brinda. Bueno, Eh, vamos a retomar. Recordemos que estamos estudiando Primera de Pedro. Estamos en el capítulo 2 y como hemos tenido presente, ojalá ya en este punto pues lo tengamos bastante claro. Pedro tiene un objetivo principal y es hacernos ver la consecuencia práctica, por decirlo así, de lo que hemos recibido, lo que se nos ha dado y lo que se ha hecho por nosotros. Todo el capítulo uno hemos ido viendo cada una de esos privilegios. Ojalá sean frases que se nos vayan quedando ahí en la mente. Cuando nos decía que hemos renacido a una nueva esperanza, cuando nos decía de que ya ahora tenemos una herencia incorruptible y que por medio de la fe estamos protegidos por el poder de Dios, de que eh, nuestro Señor Jesús pues nos salvó no por méritos nuestros, y que esto fue algo contemplado desde antes de la fundación del mundo, porque, como ya hemos hablado bastante, estos elementos de nuestra identidad, de nuestra realidad, de nuestra vida en la fe, pues son las que van a marcar nuestra identidad, van a marcar nuestro estilo de vida y todas las áreas de nuestro ser. Digamos que si esto no está claro, entonces la vida de fe se convierte en un ritualismo, en una costumbre, no en un estilo de vida. La diferencia, tal vez ya en este punto es algo que tienen claro, pero es bueno tenerlo presente. La diferencia básicamente es que el ritualismo y el costumbrismo es que yo soy cristiano por ratos. Yo soy cristiano eh, en un rato y luego el otro rato no. Incluso hay una separación. Yo tengo una vida secular y una vida cristiana. A mí me conocen afuera de una forma, pero cuando estoy reunido con la iglesia me conocen de otra forma. Bueno, el que es discípulo de Jesús no tiene dos caras, ¿verdad? Eso es la hipocresía que tanto denunciaba Jesús, por ejemplo, los fariseos, quienes, pues, públicamente tenían una cara, pero en su interior eran otra cosa totalmente distinta. Entonces, por eso es tan indispensable este ejercicio que hacemos, el no solo leer la escritura, sino reflexionar en ella y que nos haga tener presente, ojalá cada vez, ojalá esté siendo cada vez más evidente y claro nuestra identidad, porque eso es lo que va a marcar el resto de las áreas de nuestra vida. Entonces ya no va a haber como una separación, sino que va a ser todo un estilo de vida cristiano. Entonces, pues habiendo hecho esa reflexión del porqué del estudio, por qué es tan importante el estudio bíblico y la escritura, eh, vamos ahora a retomar. Entonces, recuerdan que estamos en el capítulo 2 de Primera de Pedro y en la ocasión anterior estuvimos concentrados prácticamente en el versículo 4. Nos decía ahí, leyendo de la Reina Valera contemporánea, acérquense a él, la piedra viva que los hombres desecharon, pero que para Dios es una piedra escogida y preciosa. Eh, vamos a retomar también aquí. Recuerdan que pues por un lado veíamos que el versículo 4 nos habla de Jesús como la piedra, ¿verdad? Una piedra viva, que los hombres desecharon porque no calzó con sus preconceptos, no calzó con, con la figura del Mesías que ellos esperaban. Y sin embargo, lo que no sabían es que ellos estaban desechando más bien, eh, estaban desechando a la piedra que había sido escogida por Dios, ¿verdad? Recuerdan que la semana pasada mencionábamos de que aquí es importante el hecho de que dice, el versículo 4 nos habla de Jesús, ¿verdad?
Y a la misma vez el versículo 5 nos habla de nosotros. Bueno, hoy vamos a continuar entonces con este versículo 5 porque, como podemos ver, vamos a leerlo, nuestra identidad, lo que les hablaba antes, está íntimamente ligada con la identidad de Cristo. De Él habló como la piedra viva y de nosotros también ahora va a hablar de piedras vivas. ¿Ok? Entonces, vean cómo pues todo va a este punto, que tengamos claro realmente quiénes somos. Una identidad que ha sido recibida, por supuesto, y que es por gracia de Dios únicamente. Entonces vamos a ver este versículo 5. Sí. Y ustedes también, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepte por medio de Jesucristo. Veamos algunos detalles. En primer lugar, como decía, es importante tener presente la secuencia. Recuerdan que cuando hablábamos de Jesús como la piedra viva, hablamos de Jesús como el fundamento, ¿verdad? Ahí cuando habla de la piedra viva, está haciendo referencia, está utilizando el modelo de una construcción, ¿verdad? Por ahí, de hecho, Henry nos compartió, ¿verdad? Nos dijo que efectivamente el fundamento tiene que ser de un material sólido, estable, firme. Y en las construcciones, en ese tiempo se utilizaba la piedra angular, que era la que recibía, casi que la que principalmente recibía el peso de la construcción. Entonces no podía ser cualquier piedra, por eso es que era una piedra escogida para que diera estabilidad y seguridad al resto de la construcción. Entonces, cuando hablábamos de Jesús, veíamos esto, ¿verdad? Ahora, ¿qué nos dice, qué nos dice Pedro? Está diciendo Jesús como la piedra viva que está en fundamento, pero nosotros también somos parte de esa construcción. Si Jesús es el fundamento, nosotros somos parte de la construcción. Nosotros somos lo que se establece encima de esa base. O sea, nuestro fundamento es Cristo. Solo que veámoslo desde un punto de vista como de que ese edificio del que está hablando Pedro es la iglesia, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, vean que primer lugar ahí nos dice que sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. O sea, nos está hablando de algo como en plural. Cuando, por ejemplo, Pablo habla de nosotros, cada uno de nosotros, como templo del Espíritu Santo, lo habla ahí en ese contexto en específico que está en 1 Corintios 6 19 y 20. Ahí en ese contexto específico se entiende que está hablando de cada uno de los creyentes como morada del Espíritu Santo, ¿verdad? Pero aquí podemos ver que Pedro está hablando en plural. De hecho, más adelante va a ampliar este tema del sacerdocio santo, un versículo que bastante conocemos, cuando dice ahí en el versículo 9 que nosotros somos real linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Ven, entonces aquí, en este punto, Pedro está hablando en términos amplios, o sea, en términos de la iglesia como tal. Por supuesto, sabiendo que cada uno de nosotros, de forma individual, es morada del Espíritu, pero a la misma vez, todos como conjunto formamos ese edificio, esa casa sobre la cual el fundamento es Cristo. ¿Ok? Entonces aquí estamos hablando de forma general. Esta figura que Pedro utiliza no es algo nuevo, no debería ser algo novedoso para nosotros hablar de todos los creyentes como constituyentes de una unidad. Aquí Pedro hace referencia como a la ilustración de una construcción, de una edificación, pero Pablo utiliza más bien el concepto del cuerpo. Recuerdan, ahí en 1 Corintios 12 cuando dice que que todos nosotros somos el cuerpo de Cristo y cada uno de nosotros somos elementos, somos miembros de ese cuerpo. Incluso él dice de que porque el ojo le diga a la oreja que no te necesito, no significa que va a dejar de ser oreja.
¿verdad? O sea, él son diferentes analogías, pero lo que hacen ver es lo mismo. Todos los creyentes, toda la comunidad de creyentes, todo el cuerpo de creyentes forman una unidad, la cual la cabeza, o en este caso, el fundamento, es Cristo. Y como lo desarrolla especialmente Pablo, no es que haya miembros o que haya piedras que sean más importantes y significativas que otras, no. La única que destaca, la única que es la cabeza es Cristo. Pero, importantísimo, no significa que las demás piedras, el resto de las piedras que conforman el edificio o el resto de los miembros del cuerpo, no significa que no sean valiosos, porque cada uno está ahí para una función en específica. Eh, Volviendo al ejemplo de las construcciones, ¿qué sería de una casa si por ejemplo, hacemos una pared y dejamos y no ponemos un bloque ahí en la pared? O sea que decimos, no, este bloque no hace falta, voy a quitarlo. Aparte de que deja una apertura para, no sé, que entren animales o el frío, la lluvia, etcétera, muy posiblemente afecte la estabilidad de ese muro, porque cumple una función específica en ese muro. Vean que aquí Pedro no hace una separación, no hace una distinción, no dice algunos son piedras vivas y los otros son otra cosa, no. Él habla de todos los creyentes, cada uno de ellos como piedras vivas, o sea, miembros, cada uno valiosos, necesarios y significativos para dicha edificación. ¿Ok? Ahora veamos, bueno, voy a repasar algunas ideas aquí. Vean qué interesante el hecho de que diga que dice que somos piedras vivas, igual que, que Jesús es una piedra viva. Recuerdan que cuando hablábamos de Jesús como piedra viva, pues era importante porque hace una referencia a que Jesús está vivo, ¿verdad? No quedó en esa cruz, no quedó en esa tumba, sino que resucitó. Bueno, esto es importante porque también habla de nosotros como piedras vivas. Y sabemos muy bien que, de hecho, por ejemplo, a través del bautismo, nosotros estamos representando ese mismo proceso, ¿verdad? De cómo nosotros estábamos muertos en delitos y pecados y nosotros renacimos con Cristo. ¿Recuerdan, por ejemplo, por mencionar uno, Romanos 6, que dice que así como Cristo murió para resucitar una vida nueva, así también nosotros, por medio del bautismo, morimos y resucitamos a una vida nueva. ¿Esto por qué es tan importante? Bueno, porque implica y es fundamental, si nosotros vamos a participar de esta edificación, que es una edificación espiritual, es una edificación santa, es una edificación, como después vamos a ver, que es un sacerdocio santo, o sea, no es cualquiera. Los que conforman ese edificio del cual el fundamento es Cristo, no pueden ser cualquiera. Tienen que ser acorde a la misma naturaleza de aquel que es el fundamento. O sea, que por eso era tan indispensable que nosotros también pasáramos de una naturaleza carnal, una naturaleza pecaminosa, una naturaleza terrenal, pasáramos también a ser parte de esa misma naturaleza, una naturaleza viva, espiritualmente hablando, ¿verdad? Y por la gracia de Dios, Él mismo se hizo cargo de eso. O sea, Él vino a ponerse como fundamento y Él mismo es el que nos capacita para ser también piedras vivas, como lo es Él para formar parte de su cuerpo, para formar parte de su edificación. En algún momento lo hemos hablado, como su naturaleza es divina, nos hace participantes de su naturaleza. Esto lo habíamos leído, de hecho, ahí en Pedro, la otra carta de Pedro, en segunda de Pedro 1:3, si no mal recuerdo, que dice, nos ha hecho participantes de la naturaleza divina.
Eh, También dice, por ejemplo, Colosenses 3 de que dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Ven, básicamente nos dice Pablo en ese contexto, repito la cita por si quieren anotarla, Colosenses 3 y 4, que como ya nosotros morimos y resucitamos, ahora nuestra vida es diferente. Y nuestra vida es, en nuestra nueva vida es de una naturaleza igual a la de Cristo. Claro, todavía no se manifiesta en forma plena, todavía estamos en un cuerpo aquí que se envejece, que se enferma, que se desgasta. Y por eso Pablo dice, llegará un momento en que ahí sí se va a manifestar plenamente lo que ya somos. También Pablo mismo dice que ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. O sea, está hablando de una nueva naturaleza en la cual ahora nosotros tenemos la naturaleza de Cristo. Entonces, eso es importante. Por eso es que es bueno ver la secuencia, porque vemos que no solo se trata de que nosotros pues hayamos sido privilegiados, sino que qué implica ese privilegio. Y para poder participar de la plenitud de esos privilegios, de ser parte de esa edificación, pues también necesitábamos una transformación. Por eso es que no podíamos seguir igual, por eso es que es indispensable la transición para ser piedras vivas. Eh, Algunas ideas aquí, bueno, ese cimiento, como dijimos, es Cristo y ese fundamento ha sido construido por medio de, según dice Pablo, em, aquí dice, veamos otro texto que es paralelo a esto, Efesios 2:19 al 22. Ahí si quieren buscarlo o si pueden anotarlo. Efesios 2:19 al 22. Dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y vean qué importante lo que sigue, en quien todo el edificio, o sea, Cristo como el fundamento, la piedra angular, todo el resto del edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Ve lo que les decía antes, que Pablo dice en 1 Corintios 6:19 y 20 que cada uno de nosotros de forma individual es morada del Espíritu, pero a la misma vez todos en conjuntos formamos un edificio que es templo del Espíritu Santo. Eso también hace ver la importancia de que veamos, o sea, que veamos la comunidad de creyentes como importancia. Si bien es cierto, cada uno de nosotros posee el Espíritu Santo y tiene una relación personal con el Señor, pero eso no significa que como comunidad también sea fundamental ese crecimiento, esa edificación de todo el edificio. Solo piensen en un edificio que una pared va creciendo y queda altísima mientras otra pared queda así chiquitica. O sea, a la hora de ponerle el techo a eso, no va a ser posible. Entonces, por eso es necesario que realmente tengamos presente la importancia de que todos juntos como unidad vayamos creciendo. Por eso es que les felicito de estar en espacios como este, porque no se están conformando únicamente con lo que pueden estudiar o reflexionar por su parte, sino que están buscando la comunidad, la comunión, aunque sea por estos medios virtuales. ¿Ok? Entonces, eh, veíamos esto, déjeme ver qué otra idea hay por aquí. Bueno, lo que estábamos hablando dice que quienes confían en Cristo para salvación se vuelven piedras vivas al igual que su Salvador y Señor y tienen el privilegio de acceder al poder espiritual que reside en Él. O sea, esto, igual como todo lo que venimos estudiando, hay que verlo en perspectiva. O sea, hay que darle realmente el realce que corresponde, porque es un privilegio invaluable.
Por un lado, nos libera de la carga, porque resulta que poner el fundamento de la iglesia no nos corresponde a nosotros, el fundamento ya está establecido. Nosotros colaboramos para lo que se construye sobre ese fundamento. Nosotros colaboramos con el resto de la comunidad, con los otros miembros, con las otras piedras vivas. A la misma vez que ocupamos nuestro lugar dentro de esas paredes que van construyendo el edificio, a la misma vez somos responsables de las piedras vivas que están a nuestro alrededor, buscando la manera de calzar, ¿verdad? De que efectivamente limar asperezas para que podamos calzar, para que todo el edificio bien concertado y unido, tomando ahora la figura del cuerpo que a Pablo le gusta mucho, ahora en Efesios 4:16 creo que es cuando dice que todos los miembros del cuerpo bien concertados y unidos entre sí por medio de las coyunturas se edifican mutuamente. ¿Ven? Siempre se trata de todos colaborando para que realmente todos nosotros calcemos en nuestro lugar, realizando nuestras funciones que a la misma vez implican involucrarnos en las funciones y en la edificación de los demás, para que así ese edificio crezca. Y creo que queda evidente, vean que hasta este momento yo no he hablado como de que esto le toca al liderazgo, esto le toca a los más, no sé, a los miembros que más resaltan. No, aquí está hablando de toda la comunidad de creyentes. No le corresponde que solo a los predicadores, que solo a los pastores, que solo a los que dirigen grupos. No, está hablando de que todos los creyentes estamos en la misma posición. Aquí no hay piedras más importantes que otras, decía. Aquí la única piedra que resalta es Cristo. Todas las demás son igual de necesarias, pero no es que se pueda prescindir de una piedra y de la otra, no. Todos somos parte de una comunidad y eso hay que darle gran relevancia, ¿ok? Entonces, esto es muy importante notarlo. Nosotros como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Ahorita vamos a hablar de este aspecto del sacerdocio, porque es también algo muy, muy importante. Todo esto dentro de los privilegios que hemos recibido en Cristo, ¿verdad? No olvidemos que aquí Pedro nos está recordando privilegios, ¿ok? Déjenme ver algunas ideas que puedo anotar de estos comentarios. Ya hablamos de Jesús como la piedra principal. Dice aquí, se requieren muchas piedras para edificar un templo y los creyentes representan cada una de ellas. Al recibir al Señor se van ubicando en el lugar que les corresponde, lo que les decía, ¿verdad? De que todas las piedras forman parte de un conjunto, o sea, nosotros somos una unidad, pero el conjunto de los miembros formamos una unidad. No es que cada uno de nosotros sea independiente de los demás, no es que solo yo soy el edificio de Cristo. Yo soy una piedra que forma parte de ese edificio. Bueno, veíamos, ya leímos en Efesios 2:20, ¿verdad? Que nosotros somos el templo espiritual, la morada de Dios. Esto tiene una referencia al Antiguo Testamento. Creo que eso es un buen aspecto a considerar. Recordemos que para Israel en el Antiguo Testamento, ellos había un lugar específico que era reconocido como la morada de Dios, que era durante su tiempo en el desierto, era el tabernáculo, y una vez que se establecieron ya en la tierra prometida, en Canaán, pasó a ser el templo. Ese edificio, que por supuesto no era cualquier cosa, los materiales que se utilizaban para edificarlo eran los de la más fina calidad, los más puros, los más consagrados, porque ese lugar representaba la presencia de Dios. Si un israelita quería dirigirse hacia Dios,
dirigía su mirada hacia el templo o hacia el tabernáculo, porque era, digamos que, la representación gráfica, visual de la presencia de Dios. Si ellos querían presentar una ofrenda a Dios, iban al tabernáculo, iban al templo. Creo que eso nos puede recordar un poco a cuando la samaritana se encuentra con Jesús, que la samaritana le pregunta, bueno, ustedes dicen que hay que adorar en Jerusalén, nosotros decimos que hay que adorar en este monte, el monte Gerizim, y Jesús le dice, llegará el momento en que ni uno ni en otro lado, sino que en cualquier lugar. Bueno, esto que estamos viendo aquí en Primera de Pedro es eso, porque ahora cada uno de nosotros, como miembros de ese edificio, somos ese templo. Cada uno de nosotros constituye parte de ese templo. Entonces, cuando la iglesia está reunida, es el momento en especial en que la presencia de Dios está más a plenitud, por decirlo así. Yo, por el hecho de ser morada del Espíritu Santo, tengo acceso a la presencia de Dios por siempre, ¿verdad? Porque fui justificado por Cristo y mora en mí el Espíritu. Pero pensemos que cuando estamos juntos como iglesia, es cuando más de pleno está la presencia de Dios ahí, por el hecho de estar como iglesia. Ojo, no por lo que estemos haciendo, sino por el hecho de estar juntos. Y claro, no es solo el hecho de estar en el mismo lugar, sino es el hecho de la interacción, ¿verdad? Porque entre más unido está el edificio, más fluye el Espíritu Santo a través de nosotros, ¿verdad? Más hace evidente la presencia de Dios. ¿Qué significa esto? Que nosotros no somos iglesia por lo que hacemos. Y ojalá esta frase es muy importante, yo creo. Si quieren recordar una frase mía, en algún momento sea esa. Nosotros no somos iglesia por lo que hagamos, sino por lo que somos, por lo que fue hecho en nosotros. Entonces, la iglesia no es solo el momento ahí el domingo. Por supuesto que la iglesia no es el local de reunión, no es el edificio en el que estamos ahí físicamente. La iglesia no es solo el momento en el que se dirige un culto, porque lo que nos hace iglesia no es lo que hacemos, es lo que somos en Cristo. Entonces, podemos estar reunidos alrededor de una mesa, hablando y comiendo, y estamos siendo iglesia porque estamos juntos y está fluyendo el Espíritu a través de nosotros. Si limitamos ser iglesia a lo que hacemos, entonces cualquiera puede ser iglesia, porque cualquiera puede llegar y estar sentado ahí en ese lugar. Y diríamos, ah, no, pero es que tiene que ser bautizado. ¿Y cuántos bautizados están presentes un domingo ahí? Sin embargo, no tienen ni la más mínima interacción con los demás miembros de la iglesia. Y vamos a decir que están siendo iglesia en ese momento. ¿Ven por qué es bueno agarrar esa figura, sacarle todo el provecho? Porque salta la realidad. Pensémoslo, un local ahí, no sé, un local de una tienda de ropa, por poner otro ejemplo. Ese local está constituido por lo que lo construye, las paredes, el techo, la pintura, el repello, el piso. Pero lo que lo hace edificio no es lo que se hace dentro. Adentro se puede hacer cualquier cosa. Puede ser un local de ropa, pero si esa tienda quiebra y lo agarra una soda y vender comida ahí, va, va a usarse para eso, pero el local sigue siendo el mismo. Por ejemplo, los locales que se alquilan en los centros comerciales, ¿verdad? Hay algunos que pasan de un uso a otro y otro y otro, pero sigue siendo la misma estructura. Lo que se hace adentro no cambia la estructura de. Lo que hace ese edificio es lo que lo constituye, las paredes, las piedras, los bloques, las varillas, lo que sea con lo que fue construido, eso es lo que lo hace un edificio. Entonces así es con nosotros. Dejemos de creer que somos iglesia porque
estamos en un mismo lugar y cantamos juntos. No estoy diciendo que no lo hagamos, pero que veamos qué es cada cosa. O sea, las prácticas que realizamos ahí para glorificar a Dios, por supuesto, Dios es glorificado y es adorado por medio de lo que hacemos, pero lo que más lo glorifica es que seamos iglesia, que estemos juntos, que haya interacción, que haya comunión, que haya edificación mutua. Por eso sería bueno dejar de pensar que cuando vamos un domingo ahí, y tome el ejemplo de la reunión dominical, porque es lo que todos estamos empapados, ¿verdad? Sería bueno que dejemos de pensar que nosotros vamos ahí para juntos darle algo a Dios, independientemente que sea algo dirigido a Dios, pero lo que lo hace valioso es que estamos juntos. Si no, podría cada uno desde su casa cantar, cada uno desde su casa tomar el pan y el jugo, como pasó en la pandemia, ¿verdad? Y muchos incluso dejaron de congregarse porque decían, ah, no hace falta. Pero eso no es lo que la Biblia nos enseña. ¿Cómo vamos a ser edificados como una casa espiritual cada uno por su lado? Y como decía, dejemos el engaño de creer que porque hacemos ciertas cosas ya somos miembros de la iglesia. Ah, es que yo no falto un domingo y me siento ahí. Y también sería bueno, porque ya hablamos de que esto de ser piedras vivas no es una tarea de uno y de otro, es de todos los creyentes. Entonces sería bueno que cada uno de nosotros también emprenda la tarea de ver que si hay miembros que tienen ese concepto de que, ah, es suficiente con cumplir ese rato, o sea, es suficiente con hacer para ser parte de la iglesia, que les ayudemos y los orientemos. No es que le vayamos, digamos, vea, usted está mal porque usted solo se reúne un domingo, no, involucrémoslos, tengamos comunión con ellos, dejemos que el Espíritu fluya a través de nosotros para que ellos de verdad sí se puedan entrelazar con el cuerpo, porque quizás eso es lo que está faltando, que no saben cómo entrelazarse con el cuerpo. Edificarnos mutuamente. Me gustaría ver aquí, ya para ir terminando, dice, lo que está buscando es el paralelo de esto que dice sean edificados. Por ejemplo, la nueva versión internacional dice, ustedes son como piedras vivas con las cuales se está edificando una casa espiritual. Vean que incluso la palabra edificar viene de este mismo concepto de construcción, ¿verdad? Cuando nosotros decimos, ah, es que yo me siento edificado, ¿qué implica eso? Nosotros decimos, ah, es que edificar, ah, es que yo me siento más motivado, más fortalecido o más enseñado. Pero vean que la palabra en sí implica parte de una construcción. Si yo estoy siendo edificado es porque estoy siendo hecho parte del edificio. Entonces, en realidad no debería haber la idea de que yo me edifico individualmente. ¿Me explico? Porque edificar un edificio, ¿qué implica? Implica agarrar distintos elementos, materiales e ir formando una unidad. La edificación no es individual, la edificación es colectiva. Eh, Vean que esta otra versión lo dice similar. Y ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. ¿Lo ven? ¿Qué implica estar siendo edificados? Implica estar siendo hechos parte del edificio. Ser edificados implica hacerme más y más y más parte de ese edificio. Que de verdad esos bloques calcen así, ¿verdad? Plenamente unos con los otros. Así que ven por qué el concepto de comunidad debería ser algo prioritario en nosotros, porque el principal propósito que tiene Dios con su iglesia es que todo en conjunto realmente refleje que Él es el que está edificando la casa. Por eso es que les decía que es importante que también cuidemos y atendamos a hermanos que les gusta estar en la periferia, porque creen que estar en la periferia, o sea, no meterse, no involucrarse, creen que con eso está haciendo iglesia. Y posiblemente muchos ni lo saben.
Así que ahí está nuestra tarea, involucrémoslos, busquémoslos, creemos espacios para acercarnos a ellos y para que edificarlos y que a la misma vez ellos sean utilizados por Dios para edificarnos a nosotros. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a dejarlo por aquí y Dios mediante mañana vamos entonces a seguir con la otra idea, que es el del sacerdocio santo. ¿Ok? Oremos. Padre, te agradecemos porque efectivamente tú has sido el que nos ha hecho parte de este edificio. Nos has dado el privilegio por medio de Cristo de ser también piedras vivas. Queremos pedirte también que nos ayudes a crecer en la conciencia de esto y permitir que efectivamente pues tu propósito se cumpla para que nosotros también seamos medios de edificación para el resto del edificio. Gracias, esperamos en Cristo. Amén. Nos vemos entonces, Dios mediante el día de mañana. Ha sido un gusto compartir con ustedes. Muy buenas noches y bendiciones.